Hola jóvenes, buenos días. Em, sí, el día de hoy, bueno, vamos a empezar con la clase de geografía. Ah, Mi nombre es Katy Espíritu y hoy vamos a hablar sobre la ciencia geográfica, ¿no? Creo que la mayoría aquí podemos tener una noción, ¿no? De lo que es la geografía, ¿no? Tiene que ver con el estudio de sí, ¿no? De la Tierra, ¿no? Ya que por sus vocablos podemos sacar una definición simple, ¿no? Geo significa tierra, grafos también significa estudio, estudio de la tierra, ¿no? Pero la geografía sí, en sí, ¿no? Sí estudia la tierra, es cierto, pero también tiene otras consideraciones, ¿no? Sabemos que los conceptos a lo largo del tiempo van cambiando, ¿no? Por ejemplo, las nociones básicas que nosotros tenemos acerca de la geografía es desde el punto de vista etimológico, ¿no? Ya que sabemos que, bueno, el español proviene también de latín de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, sí, la etimología griega, ¿no? La palabra geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción, que a lo literal nos da que en el sentido más literal etimológico, nos dice que es el estudio, ¿no? Que es la descripción de la tierra, en el sentido más básico de la concepción, de la concepción etimológica de la geografía, ¿no? Significa descripción de la tierra, pero obviamente es el concepto, ¿no? La definición de la geografía va más allá, ¿no? Tal vez podamos tener una definición clásica, ¿no? Que la define como la ciencia que se ocupa de la descripción, el análisis, la interpretación de la superficie terrestre y los fenómenos que allí ocurren, ¿no? Como sabemos, el significado, ¿no? de una palabra puede ir variando, ¿no? a lo largo del tiempo. Y bueno, el sentido semántico, ¿no? de la palabra geografía también ha cambiado a lo largo del tiempo. En cuanto a la semántica de esta palabra o el cambio de su significado, más allá de ser la simple descripción de la Tierra, nos habla de que la geografía es una ciencia. Y en sí es una ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Claro, la relación entre el hombre y la naturaleza se da pues en el territorio, no en la superficie terrestre, en los espacios, ¿no? ¿Por qué nos dice que es una ciencia ecléctica? Porque es una ciencia que está entre lo social y lo natural, ya que nosotros ocupamos la superficie terrestre, que es la naturaleza en sí, ¿no? El hombre a los albores de la humanidad, pues ocupaba, ¿no? directamente el espacio geográfico, ¿no? La naturaleza en sí misma, vivía de la naturaleza. Y el hecho de que el hombre viva ahí le da el sentido social, ¿no? Porque él tiene que estudiar esa relación entre el hombre y la naturaleza. Por eso decimos que es una ciencia ecléctica, ¿no? Es importante pues, conocer que la geografía pues, tiene otras implicancias también, ¿no? Más allá, como le digo, de describir simplemente cómo es la Tierra o cuál es la antigüedad, pues hoy en día pues la geografía analiza, interpreta y explica, ¿no? Las relaciones entre los fenómenos naturales, como son los relieves, son los climas, el río, ¿no? Los ríos, los mares, lagos, las montañas, los valles, ese tipo de fenómenos naturales, pues que se visualizan, ¿no? en la naturaleza, valga la redundancia, y los fenómenos sociales, ¿no? Cómo se manifiestan los fenómenos sociales, pues visualizamos a través de las ciudades, ¿no? Vemos cómo se ha poblado el territorio, ¿no? En la superficie terrestre a lo largo de los años, cómo el hombre ha evolucionado, ¿no? Y ha poblado la mayor parte de los continentes, y cómo este, a través de sus actividades, pues, ha generado mm, nuevas formas, ¿no? de producción, ¿no? Tiene una vida económica en sí.
Y otro aspecto importante, una implicancia, ¿no? Dentro de la que también estudia la ciencia geográfica, es que esta, pues, es una ciencia integradora. ¿Qué quiere decir en que es una ciencia integradora? Quiere decir que esta es interdisciplinaria. Quiere decir que utiliza, se vincula o articula, ¿no? Conocimientos de muchas otras disciplinas. Como esta es una ciencia ecléctica que varía entre lo natural y lo social, pues también se va a valer de ciencias como la biología para estudiar la biodiversidad o desde el punto de vista, ¿no? La evolución del hombre. También va a valerse de la sociología, ¿no? Que estudia a las sociedades, ¿no? A los grupos humanos y cómo estos han configurado, ¿no? Sus sociedades, ¿no? Las ciudades, cómo se han desarrollado también a lo largo de la historia. Y la historia misma no nos ayuda a la geografía, pues a contextualizar, ¿no? Las coyunturas en las cuales se van a dar, ¿no? Tal vez los diferentes, algunos fenómenos naturales, ¿no? Como sabemos, eh, han- la Tierra ha pasado por diferentes etapas, ¿no? De vida, tal vez el hombre cuando recién empezó, pues vivía cuando recién vio, ¿no? La luz de la vida, estaba congelado, ¿no? La Tierra se encontraba en la era de hielo. Luego pasó pues a una época de calor, ¿no? Cambiándolo el océano. Y esos vestigios, por ejemplo, los humanos, porque también se vale la antropología, nos ayudan, ¿no? También a reconstruir la historia. Y también a reconstruir la historia de la Tierra misma, ¿no? Eso es lo mismo, también deja vestigios. Entonces, como sabemos, la, la, la geografía en sí, ahora en tiempos actuales, podemos resumirla en que es la ciencia del espacio geográfico, ¿no? Donde interactúa tanto la naturaleza y la sociedad. Como sabemos, toda ciencia tiene un objetivo, ¿no? Y la geografía no es una ciencia adversa a eso, tiene un objetivo. Al tener categoría de ciencia, tiene un objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la geografía? Pues el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico, ¿no? El espacio terrestre, ¿no? Que es el espacio terrestre que se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Y que se ha visto influenciado por, entre las interacciones de la naturaleza y la sociedad. Obviamente no, porque el hombre siendo el agente transformador, ¿no? Porque ya el hombre, pasando la etapa primitiva, ha transformado la naturaleza. Entonces quiere que ha modificado la naturaleza, ¿no? Bueno, bueno, chicos, hasta el momento creo que me están entendiendo, me he dejado entender sobre lo que es la geografía. Bueno, repasando el concepto, bueno, ¿sí? Tenemos que es una ciencia. Ciencia, ¿por qué? Porque tiene un objeto de estudio, que es el espacio geográfico, ¿no? Y bueno, y que estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza. ¿Sí? Ujú. Bueno, hablando sobre pasando a hablar sobre el espacio geográfico, que es el objeto de estudio en sí, ¿no? El objeto de estudio en sí de la geografía es el espacio geográfico. Y bueno, tiene características, ¿no? Diferentes, ¿no? Se preguntarán qué es el espacio geográfico, pues es la superficie terrestre, ¿no? Donde se desarrollan las actividades humanas, donde el hombre, bueno, a través de la evolución y su interacción con la naturaleza, ¿no? Ha hecho que esta cambie, ¿no? Bueno, como sabemos, el mundo es dialéctico, ¿no? Nada permanece constante y la relación entre el medio natural y el hombre también lo es, ¿no? Bueno, sabemos que el espacio geográfico tiene elementos naturales. Como ya lo habíamos dicho, todo lo que nos rodea pertenece al mundo natural, ¿no? O sea, perdón, todo lo que no es hecho por el hombre, mejor dicho. Todo lo que nos rodea que no haya hecho el hombre, en el que el hombre no haya tenido alguna implicancia, es un elemento natural, como tenemos las montañas, los ríos, por ejemplo, el clima mismo, ¿no? Los fenómenos naturales, ¿no? Los suelos, ¿no?
y los elementos sociales, ¿no? Que son las ciudades en sí, las carreteras, hasta los cultivos mismos en sí son un elemento social, ya que Es la tenemos que primera ver vez que es eso, ¿no? que vemos que la agricultura es es una actividad humana, ¿no? Si bien es cierto, se ven en las plantas, en las chacras, pero no, también es un elemento social. Y también el espacio geográfico incluye, ¿no? Tanto elementos económicos como culturales, ya que el hombre al transformar el espacio geográfico, ¿no? Tal vez al ya, a ver, a lo largo de su evolución, este ha transformado, ¿no? El espacio geográfico, ha construido ciudades, ¿no? Y las ciudades, pues, también tienen otro tipo de actividades económicas, ¿no? Como, como actividades industriales, en los centros comerciales, las actividades religiosas, ¿no? Porque sabes que la creencia del creado del hombre también forma parte, ¿no? De un elemento cultural, ¿no? Y implica, ¿no? Que implica la relación entre la naturaleza y el hombre. Todo lo que el hombre ha creado, sea algo tangible o intangible, es un elemento cultural y está en interacción con el Me espacio hubiera gustado que geográfico. se hubiera mucho el otro, el rojo. Mm, sí. Hola, sí, disculpe, ¿puede cerrar su, mm, Me hubiera disculpe, gustado mucho. puede cerrar su audio? Como bien gay. Nunca terminaría. Disculpe, ¿puede cerrar su audio? Mm, bueno, ¿quién está con el audio prendido? Sí, por favor, se- señorita Luna, ¿puede cerrar su audio? Muchas gracias. Bueno, como seguíamos hablando sobre los tres elementos principales, ¿no? Que componen el espacio geográfico, los elementos naturales, sociales y elementos económico-culturales, ¿no? El espacio geográfico, que es el objeto de estudio de la geografía, presenta diferentes características, ¿no? Bueno, algunas de ellas son las siguientes. Primera característica del espacio geográfico, es localizable. ¿Qué quiere decir que el espacio geográfico sea localizable? Que puede ubicarse mediante coordenadas, ¿no? Como la latitud y la longitud, que nos ayudan, ¿no? A saber en dónde estamos, ¿no? Dónde nos ubicamos. También sabemos que el espacio geográfico es dinámico. Como les había dicho, eh, pues nada permanece constante, ¿no? Todo está en constante cambio, ¿no? Y es por eso que el espacio geográfico es dinámico, cambia constantemente, debido tanto a causas naturales, ¿no? Como fenómenos naturales que pueden ser, no sé, unos maremotos, huaicos, lluvias. A lo largo de la historia, pues también han caído meteoritos a la Tierra y han transformado, ¿no? El espacio geográfico. Y también las actividades humanas, como lo habíamos dicho. El hombre siendo el agente transformador, él cambia, ¿no? A la naturaleza y la adapta. Entonces, es por eso que el espacio geográfico cambia. A lo largo del tiempo, pues, el hombre ha poblado, pues, la mayor parte de los continentes y ha cambiado, ¿no? El espacio geográfico. No es el mismo lugar, pues, de hace miles de años, ¿no? Como lo visualizamos ahora. También podemos decir que el espacio geográfico es diverso. Sí es diverso por los puntos que ya habíamos tocado, ¿no? Porque el hombre, pues, tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Se relaciona con el espacio geográfico de diferentes maneras. El hombre tiene una religión, tiene una cultura, ¿no? Tiene historia. Es- y eso hace que el espacio geográfico sea diverso, ¿no? Porque va cambiando, ¿no? Según las coyunturas que vayamos viviendo, ¿no? No es lo mismo, pues, el hombre en la comunidad primitiva, el hombre, pues, en la Edad Media, el hombre, pues, ya perteneciendo a la industria, ¿no? En la edad moderna. Las creencias, la cultura y la historia ha cambiado, ¿no? Y el espacio geográfico a lo largo de esa evolución en los diferentes tiempos ha cambiado también, se ha diversificado.
También tenemos que el espacio geográfico es interrelacionado, ya que todos sus elementos se conectan, porque no se puede estudiar simplemente, como decir, los elementos naturales, o simplemente los elementos sociales o culturales, porque todo lo que hace el hombre está relacionado, ¿no? Es por eso que decimos que también recordando, ¿no? Que la geografía es interdisciplinaria, que necesita de diversas disciplinas para poder entender o comprender, explicar los fenómenos naturales y sociales que se dan, ¿no? Las interrelaciones que se dan en el espacio geográfico. Y eso nos empalma a la última característica, pues, que el espacio geográfico es construido, ya que el ser humano lo transforma según sus necesidades. Como para concluir, ¿qué podemos decirnos del espacio geográfico? En resumen, o lo que nosotros hemos entendido al final. Disculpen por el ruido. Podemos decir que el espacio geográfico es entendido como la superficie terrestre, ¿no? La superficie terrestre que se modifica con la interacción de los factores naturales y los factores humanos, ¿no? Entonces, como decir que el objeto de estudio pues, sufre, ¿no? Estas modificaciones a lo largo del tiempo. ¿Ah? La geografía, cual objeto de estudio es el espacio geográfico, también tiene un campo de estudio, ¿no? Tiene diferentes campos de estudio que abarca todas las formas en las que se organiza y se transforma el espacio geográfico. Pues la geografía pues, se divide en diferentes ramas y especializaciones, ¿no? Como digo, si bien es cierto, la geografía estudia pues, elementos, todos los elementos, como los elementos naturales, sociales, culturales, económicos, también a veces tiene una especialización, ¿no? En algunas áreas. Pues tenemos la geografía física, que estudia los elementos naturales en sí, abarca pues, los fenómenos naturales del espacio geográfico, como estudiando los climas, ¿no? Estudian solamente los climas, estudian la geomorfología, que es el estudio de los relieves, de las montañas, estudian la hidrografía, ¿no? Cuando hablan de la geografía física, se habla sobre lo que son los elementos naturales en sí. También estudia la geografía humana, ¿no? Que estudia todo lo que es la organización y la actividad humana. Aquí hay diferentes tipos de especialización de la geografía, ¿no? La geografía de la población, que estudia el crecimiento y distribución pues, de la población a lo largo del tiempo, ya que sabemos que la población humana ha crecido, ¿no? Exponencialmente desde la comunidad primitiva, ¿no? Los árboles de la humanidad hasta hoy, ¿no? Que ya somos más de 7 billones de habitantes, ¿no? En el planeta Tierra. También estudia la geografía económica, que estudia obviamente las actividades económicas, como la agricultura, pues la industria, como el comercio, ¿no? Principalmente. Hay diversos tipos de geografía, ¿no? Que se ocupan de diferentes áreas específicas del conocimiento. A ver, ¿qué parte nos hemos quedado? Bueno, hemos hablado de lo que es el espacio geográfico. Y bueno, y del campo de estudio, ¿no? También de la geografía un poco, ¿no? Estudia diferentes ámbitos de los diferentes elementos que la componen. Pero pasando, los elementos que componen el espacio geográfico son elementos naturales, sociales y económico-culturales, ¿no? Pero el espacio geográfico en sí, pues sí, tiene límites también, ¿no? Tiene una delimitación que vamos a detallar en estos momentos, ¿no? Pues si bien es cierto, estudia, ¿no? El campo de estudio de la geografía abarca tanto fenómenos naturales como las actividades humanas, bueno, que buscan entender, ¿no? Cómo se relacionan estos dos, ¿no? En el espacio geográfico. Pues también tiene límites, ¿no? Los límites del espacio geográfico eh, que se estudian, pues, desde la geografía, ¿no? Desde la geografía física para delimitar, ¿no? Dentro de la superficie terrestre, pues, desde qué punto hasta qué punto se estudia, ¿no? Estudia la geografía de la Tierra, porque si bien es cierto, no estudia todo,
tiene un límite también. Bueno, como lo visualizamos acá en la diapositiva, los límites del espacio geográfico, pues desde la capa inferior, en, en- perdón, en la capa inferior pues tenemos a la geósfera, ¿no? Luego pasamos a la hidrosfera, la biosfera se encuentra dentro de la atmósfera, ¿no? Pues vamos a detallar, vamos a dar algunos alcances, ¿no? De cada una de estos límites, mejor dicho, ¿no? Los límites del espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. Bueno, sí, bueno, como dijimos que el espacio geográfico es el escenario donde ocurre, ¿no? La vida humana y la vida natural, ¿no? Que la geografía estudia la superficie terrestre desde las capas más bajas de la atmósfera, incluyendo los sistemas en los que interactúan entre sí. En este caso, desde la geósfera, la hidrosfera y la misma biosfera, ¿no? En donde es que nosotros vivimos, en la biosfera. Aguantemos. El primer límite en la capa inferior, ¿no? En el límite inferior es la geósfera. Y nos preguntamos, ¿qué es la geósfera? Pues podemos decir que en sí la geósfera es la capa sólida de la Tierra, ¿no? Una capa compuesta por la corteza terrestre, el manto y el núcleo. Pero la geografía en sí se centra en el estudio principalmente de la corteza terrestre, donde se desarrolla la vida y se dan los procesos naturales, ¿no? Que moldean pues, la naturaleza, que moldean los paisajes, ¿no? Lo que nosotros llegamos a ver. Ujú. Esta geósfera, siendo el límite inferior o el que estudia la geografía, perdón, siendo el límite inferior, ¿no? Del espacio geográfico, que es el objeto de estudio de la geografía, presenta diferentes características, ¿no? Algunas de las más relevantes son, por ejemplo, que, como lo habíamos dicho, si es la parte sólida de la Tierra, esta está formada o compuesta por rocas, por minerales y por lo que nosotros vemos directamente, ¿no? El suelo en sí. Pero también incluye los relieves, ¿no? Sí, ya habíamos hablado sobre los relieves, son los valles, las montañas, las mesetas, pues, las llanuras en sí, ¿no? Como habíamos visto, pues el espacio geográfico tiene un origen dinámico y obviamente la geósfera tiene un origen dinámico, ¿no? Porque se transforma, ¿no? Como lo dije, como consecuencia de diferentes fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, son los terremotos, las erosiones de volcanes, la erosión de los suelos, ¿no? Vemos que a lo largo del tiempo ha cambiado la corteza terrestre, ¿no? Por diferentes fenómenos naturales que se han dado. Bueno, bueno chicos, a ver cómo vamos hasta el momento, más o menos se va entendiendo sobre la geografía. Ahorita estamos en los límites, ¿no? De la superficie, perdón, del espacio geográfico, ¿no? Que es el objeto de estudio de la geografía. Entonces, espero que vayamos bien y espero, me pueden decir si va quedando todo claro, hay algo que no se entienda. Bueno, bueno, hasta el momento vamos así, ¿no? Hemos quedado en que la geografía es una ciencia ecléctica, ¿no? La ciencia, pero ciencia en sí, que estudia tanto lo social como lo natural, ¿sabe? Que estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza dentro del espacio geográfico, ¿no? Y el espacio geográfico es el objeto de estudio de la
geografía. Y este espacio geográfico está delimitado, ¿no? Tiene límites. Y el límite inferior del espacio geográfico es la geósfera. Hasta ahí creo que vamos bien, vamos claros. Espero que sí. Bueno, eh, recapitulando el punto de la geósfera, ya hemos hablado de algunas características que tiene ella, ¿no? Como que siendo la parte sólida, siendo compuesta, siendo estudiada, ¿no? La corteza terrestre en sí, por la geografía, pues presenta rocas, los relieves, y habíamos quedado en el punto de que es dinámica, ¿no? Es que debido a los diferentes fenómenos naturales, esta ha cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero estos cambios, pues, traen repercusiones, ¿no? Sabemos que la geósfera es importante, ¿no? ¿Para qué es importante? Es importante porque su cambio también afecta, ¿no? Directamente, pues, a la vida del hombre en sociedad, a la vida del hombre en realidad, ¿no? A lo largo del tiempo, como ha cambiado la superficie, ha hecho que el hombre se adapte, ¿no? A diferentes circunstancias. Como ya lo habíamos dicho en un principio, ¿no? En los albores de la humanidad, ¿no? Cuando el hombre estaba, pues, aún en la comunidad primitiva, y a veces se enfrentaban, ¿no? A las glaciaciones, ¿no? El Pleistoceno, a la famosa era de hielo. Ustedes seguro han visto la película de la era de hielo, ¿no? Bueno, sí, pues. Entonces, y luego pasaron al Holoceno, ¿no? Hizo la deglaciación y pues el hombre pudo, ¿no? Poder desarrollarse mejor, ¿no? A lo- y seguir, pues, evolucionando, ¿no? Y construyendo, pues, nuevas sociedades y nuevas formas de producción. Bueno, eh, ¿cuál es la importancia de la geósfera, no? Pues es importante porque, bueno, el relieve en sí condiciona el clima, ¿no? Condiciona en que el clima que va a haber, ¿no? En el lugar donde estemos. Y que va a permitir también, y este clima condiciona, ¿no? Los asentamientos humanos, ¿no? En ese tiempo la creación tal vez de asentamientos humanos, de tribus, ¿no? Las tribus, las bandas, ¿no? Que a veces ya en su etapa semisedentaria, ¿no? Se estacionaban o acampaban, ¿no? Durante diferentes estaciones, ¿no? Cuando el clima era óptimo, o se trasladaban a diferentes lugares, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Según las estaciones, según los lugares que tenían mayor alimento, ¿no? Que era la razón de ser, ¿no? Del hombre de la época antigua, ¿no? Que prevalecía la subsistencia, ¿no? Bueno, y también, ¿qué va a condicionar pues, el clima también? Pues las actividades humanas, ¿no? Si ya nos llevamos un poquito, salimos de la época antigua y volvemos acá a la actividad, pues el relieve, ¿no? O el espacio geográfico en sí, pues puede condicionar muchas actividades económicas. Por ejemplo, en las zonas donde nieva, por ejemplo, pueden realizar los esquí, ¿no? Gente esquía, entonces, y eso también es una actividad turística, ¿no? Y, por ejemplo, acá ves la realidad aquí, ¿no? En la zona, pues hay ríos, ¿no? También, ¿no? Se practica, por ejemplo, el kayak, ¿no? Sí cambian de actividad turística a actividad de entretenimiento, ¿no? Que también es una actividad económica. Em, por ponerle ejemplos simples, ¿no? Otro ejemplo de actividades económicas, ¿no? Vecino. Bueno, sabemos, por ejemplo, que en la selva del Perú no hay épocas en las que, por ejemplo, la creciente del río sube, ¿no? Y, por ejemplo, no se puede cultivar, pero cuando la creciente del río baja, hay zonas en las que son cultivables, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también el relieve contribuye, ¿no? Afecta a las actividades económicas que se van a realizar. Bueno, como hablábamos de actividades económicas, también podemos decir que el relieve en sí, ¿no? Que pertenece a la geósfera, pues proporciona recursos naturales, ¿no? Como los recursos minerales, como justo lo habíamos hablado ahorita, como los suelos fértiles y las materias de construcción, las materias primas, ¿no? Ya que en la superficie terrestre pues se encuentra la naturaleza, ¿no? Y los recursos naturales que nos ayudan, ¿no? A nuestra subsistencia, ¿no? A mantener la vida que el hombre ha conseguido, ¿no? Tener hasta el momento.
Bueno, también, por último, podemos decir que, lo- que el relieve, la geósfera, ¿no? Sirve de base para la organización del territorio, ¿no? Sabemos que el hombre ha poblado las superficies terrestres, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Se han creado grandes ciudades, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Los relieves también se han modificado, ¿no? Como sabemos, el hombre transforma su medio hacia sus necesidades, ¿no? Entonces también, el hombre al modificar, puede modificar la tierra, también crea cultivos, ¿no? Antes, por ejemplo, el hombre vivía de la naturaleza directamente, pero ahora el hombre cultiva, ¿no? A través de la actividad agrícola, ¿no? Y modifica, ¿no? El relieve. Bueno, para concluir, en resumen, ¿qué podemos decir del límite inferior geográfico, ¿no? Las superficies terrestres, la geósfera. Bueno, en resumen podemos decir que es la parte sólida donde vivimos, ¿no? Bueno, y que ahí se construyen todo, ¿no? Lo que hay, las casas, las ciudades, los caminos. Bueno, también tenemos un límite, o un límite intermedio, bueno, una capa, ¿no? Importante, que es la hidrosfera. Pero, ¿qué es la hidrosfera en sí, no? La hidrosfera, pues, podemos decir, todo lo que ya sabemos, ¿no? Por el vocablo hidro significa agua, entonces el agua que se encuentra en el planeta, ¿no? Podemos decir que es el conjunto de aguas que se encuentran en el planeta, sean aguas dulces o aguas saladas, ¿no? Las aguas de los mares, de los grandes océanos, de los ríos, de los lagos, las aguas de los glaciares, ¿no? Que se encuentran en los polos, y obviamente las aguas subterráneas, ¿no? Que están debajo del suelo. Bueno, y también tener en consideración que hay agua en todos sitios, ¿no? Hasta en el aire hay agua. Así que la atmósfera también tiene un porcentaje, pues, de agua. Así que la hidrosfera está compuesta por todo este conjunto de aguas, ¿no? Que se encuentran, pues, en el planeta. Esta hidrosfera tiene algunas características, ¿no? Relevantes. Bueno, podemos decir que obviamente si la hidrosfera está compuesta de agua, está en estado líquido. Pero bueno, también está en estado sólido, ¿no? Debido a los glaciares, ya que ahí también se almacena agua. Y como lo habíamos mencionado, también en estado gaseoso, ya que en el aire hay un porcentaje de agua, de vapor de agua. Otro detalle muy importante o relevante sobre respecto a la atmósfera es que este cubre el 71% de la superficie terrestre, ¿no? Más del 70% es, como dice, prácticamente la Tierra está compuesta por agua, solamente prácticamente un tercio, menos de un tercio es tierra continental, ¿no? Donde vive el hombre. Bueno, y también podemos decir que se encuentra en constante movimiento. Como ya lo habíamos dicho, ¿no? Todo es dinámico, todo es dialéctico, todo está en constante cambio. Y el agua, pues también, ¿no? A través del famoso ciclo del agua, ¿no? Vemos que el agua cambia, ¿no? Eh, Pasa por sus diferentes estados, ¿no? Y cumple diferentes funciones, ¿no? Bueno, hablando de la hidrosfera, pues sabemos que la hidrosfera es muy importante, ¿no? Partimos del hecho general que todos nosotros sabemos que el agua es muy importante para la supervivencia del ser humano, ¿no? Literalmente con la frase el agua es vida, pues ya sabemos la relevancia que puede tener la hidrosfera para la vida humana, ¿no? Bueno, podemos decir que es importante también porque regula el clima. Ya sabemos que al, al darse, ¿no? A cumplirse el ciclo del agua, este hace que el clima pues sea diferente en diferentes regiones o en diferentes partes del planeta, ¿no? El clima regula pues la temperatura del planeta. Por ejemplo, las lluvias o las sequías hacen que en cada lugar que éstas se den tenga un clima diferente, ¿no? También influyen otros factores, pero el agua o el ciclo del agua que, que regula el clima y la temperatura
pues es importante. Por eso es importante la hidrósfera. Bueno, ya habíamos dicho que el agua es fundamental para la vida humana, ¿no? Pues sí, no es importante para la vida en sí y también para, pues, que el hombre pueda realizar las diferentes actividades, ¿no? Que permiten su vida, ¿no? La calidad, que permiten que este hombre tenga una calidad de vida. Por ejemplo, las actividades humanas como la agricultura, ¿no? Requieren un gran porcentaje de agua. Los diferentes tipos de industrias que hay, ¿no? También requieren agua, ¿no? La industria eléctrica, ¿no? También hay, hay, hay presas, ¿no? En las que la electricidad pues la produce por el agua, ¿no? Es la caída de un río o algo así, no produce energía eléctrica, ¿no? Y obviamente lo fundamental, ¿no? El agua para el consumo humano, ¿no? Para mantenernos vivos. Bueno, el agua, como es fundamental para la vida humana, pues también determina, ¿no? Pues dónde va a vivir el hombre, ¿no? Por ejemplo, dónde se va a sentar. Por ejemplo, los inicios de la humanidad, cuando el hombre todavía no tenía la tecnología que tiene ahora, pues sí, ¿no? La mayoría de asentamientos humanos se ubicaban cerca a lagos, cerca a ríos, para poder tener este recurso importante, ¿no? Pues habían se formaron grandes ciudades cerca al mar, ¿no? Donde se fundaron los puertos, cerca a los ríos, pues, ¿no? Vivía gente al lado de las riberas, ¿no? Del río. Y así, como sabemos, el agua es fundamental, ¿no? Y esa capa donde se encuentra el agua tiene el nombre de hidrosfera. Esta capa es muy importante, ¿no? No es que se extiende, ¿no? A lo largo de toda la superficie, ¿no? Y bueno, incluye pues las zonas costeras, las zonas y las riberas, ¿no? Es importante la hidrosfera para la subsistencia, ¿no? Del hombre. Bueno, del hombre en sí, de todos los seres vivos, ¿no? Porque ya sabemos que todos los seres vivos, pues para todos los seres vivos el agua es un elemento fundamental. Bueno, podemos decir que la hidrosfera está ahí dentro de una capa media, algo así, o intermedia, ¿no? Que estudia, ¿no? Que la geografía estudia la hidrosfera. Forma parte de su objeto de estudio, ya que la hidrosfera pertenece al espacio geográfico. Y el espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. Bueno, tenemos aquí el límite superior, ¿no? Hasta qué punto la geografía estudia, ¿no? Eh, el- o se delimita, ¿no? Ese espacio geográfico. Pues la capa superior es la atmósfera, ¿no? Bueno, bueno, la atmósfera en sí, sí es más conocida, que es la capa, bueno, es la capa de gas, ¿no? Que rodea a la Tierra, ¿no? Pero en sí, si bien es cierto, es la capa de gases que rodea la Tierra, la geografía en sí enfoca su estudio, ¿no? En una capa, bueno, subcapa, ¿no? Que compone la atmósfera, que es la troposfera. Y la troposfera, pues, es donde se desarrollan, ¿no? Los fenómenos climáticos y meteorológicos. Así que si bien es cierto, la atmósfera es el límite superior del espacio geográfico, en sí la geografía centra su estudio en la troposfera. Algunas características, pues, de la atmósfera es que, bueno, está compuesta, como sabemos, la atmósfera está compuesta por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, ¿no? O sea que el aire en sí, ¿no? Que nosotros, pues, que no vemos, pero sí utilizamos, ¿no? También podemos decir, pues, que la atmósfera en sí, ¿no? Se divide en varias capas, ¿no? La que es objeto de estudio, ¿no? De la geografía en sí es la troposfera, pero esta también tiene otras capas, como la estratosfera. Bueno, sí, pero la geografía en sí se centra en el estudio de la troposfera, eso es relevante y es bueno que lo recuerden. Y
También hay otra característica importante, ¿no? De la atmósfera, que es el límite superior, ¿no? De del espacio geográfico, que es la presión y las temperaturas variables, ¿no? Sabemos que según las latitudes, según en donde nos encontremos, ¿no? O sea, en la zona costera, que es una baja latitud, o tal vez en los Andes, que es una alta latitud, la presión y la temperatura van a ser variables. Como sabemos, la atmósfera es una capa muy importante, ¿no? Para nosotros. Si bien es cierto, también la hidrosfera anteriormente pues, permite que el hombre viva, pues la troposfera también tiene una importancia igual o mayor, porque el hombre si no vive, si no respira, muere, ¿no? O sea, necesitamos el oxígeno para vivir. Ese oxígeno se encuentra dentro de la atmósfera, ¿no? Bueno, es importante, muy importante. Bueno, es importante también, ¿no? Como habías mencionado, porque determina el clima y el tiempo atmosférico, ¿no? Lo que van a influir, ¿no? Van a ser, influye directamente sobre la vida y la producción, ¿no? Las actividades económicas del hombre. También afecta la distribución, ¿no? De la población y obviamente de la fauna, ¿no? De los ecosistemas. Porque, bueno, como sabemos, depende de en las diferentes altitudes que hay a veces, pues el hombre, a veces más, por ejemplo, acá en el Perú, si hacemos un análisis, así son, rapidito, nos damos cuenta que la mayor proporción de la población peruana vive en las costas. ¿Por qué? Porque está a una menor latitud, ¿no? Y la temperatura es más favorable. Y como dice, a veces las zonas andinas han sido un poquito menos, han sido, mejor dicho, han sido abandonadas. Un poquito ya hay pueblos que a veces ya no hay tanta gente, ¿no? También porque a veces prefieren vivir en la costa, ¿no? Donde que pues la vida pues le parece más favorable, ¿no? El clima tal vez. Ay, ay. Y también debemos decir que también tiene una importancia, una influencia, mejor directa, sobre los fenómenos naturales, pues como los huracanes, las lluvias o las sequías, ¿no? Que en la atmósfera se producen este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Podemos dar una característica muy importante de este límite superior geográfico que es la atmósfera y más específicamente la troposfera, es que esta llega hasta unos aproximadamente 12 kilómetros de altura, ¿no? Justo aquí en la diapositiva sí, se llega a visualizar, ¿no? Bueno, sí, no. Bueno, acá dice 18 kilómetros, perdón, sí, de altura, ¿no? Ahí donde se dan los famosos viajes comerciales. Bueno, entre la atmósfera y la geósfera hay una capa muy importante, la cual vamos a tocar inmediatamente, que es la llamada biosfera, ¿no? Pues, ¿qué es la biosfera? Pues es donde viven, ¿no? Los seres vivos, valga la redundancia, donde viven los seres vivos, y entre ellos el hombre. Entonces, la biosfera podemos decir que es el conjunto de seres vivos, ¿no? Sean tanto plantas, animales, el hombre en sí mismo y los microorganismos también, ¿no? Porque puede ser que no los veamos, pero ellos están ahí. Son esos conjuntos de seres vivos y también son los espacios donde estos habitan, ¿no? Podemos decir que la geósfera es como que una intercapa, ¿no? O sea, que se encuentra en las diferentes otras capas que hemos visto, ya que la biosfera es todos los espacios donde los seres vivos habitan, pues esta se extiende, ¿no? Por la geósfera misma, en la hidrosfera y pues en la atmósfera en sí. Mm. Así que es importante la biosfera, pues nosotros formamos parte de la biosfera, el humano forma parte de la biosfera. Mm, Hay algunas características sobre esta, ¿no? Sobre la biosfera.
La principal es que es una capa esencial para la vida, ya que está compuesta por seres vivos, es esencial, ¿no? Para la vida. También está en constante interacción con otros, con otros sistemas naturales, ¿no? Con las otras capas, como son la geósfera, la hidrósfera y la atmósfera. Y también podemos decir que, que esta biosfera es el conjunto de seres vivos, ¿no? Y los espacios donde estos habitan, pues comprenden lo que nosotros conocemos, ¿no? Como los ecosistemas, que pueden ser ecosistemas tanto terrestres como ecosistemas acuáticos. Y es muy importante, ¿no? La biosfera. Es importante, ¿no? Porque representa en sí la vida en el espacio geográfico, como es como es el conjunto de seres vivos y los lugares en los que habita, se representa el espacio geográfico. Y es a donde nosotros pertenecemos, también los seres humanos pertenece a la biosfera. También pues la biosfera permite analizar las relaciones entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Ya que está compuesta por todos los seres vivos y el hombre integra la biosfera, pues también las relaciones que se dan entre el hombre y la naturaleza van a ser estudiadas, ¿no? O van a permitirse el análisis de estas interacciones en la biosfera. Y por último, vamos a decir que la biosfera es la base, ¿no? Para los estudios que se dan actualmente, ¿no? Estudios de impacto ambiental o para ver cómo puede ser más sustentable nuestra vida, ¿no? Y también para conservar nuestra naturaleza, ¿no? La conservación de la naturaleza en sí, o la conservación de la biosfera en sí, ¿no? Que implica a todos los seres vivos, ¿no? Que habitan el planeta. Bueno, hasta ese punto hemos llegado hablando sobre los límites del espacio geográfico. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Hasta el momento en el que vamos. Recapitulamos brevemente diciendo que que la ciencia, que la geografía en sí es una ciencia eh, ecléctica, ¿no? Ecléctica, que estudia la relación entre el hombre y la naturaleza. Esta tiene un objeto de estudio, que es el espacio geográfico. Y el espacio geográfico está delimitado, ¿no? Por diferentes capas. La capa, o el límite, perdón, el límite inferior del espacio geográfico es la geósfera. Luego tenemos la hidrosfera y en el límite superior tenemos a la atmósfera y más específicamente a la troposfera, ¿no? Y cuando hablamos de la biosfera, hablamos que es como una capa que se encuentra dentro de las otras capas, ¿no? Que se extiende, mejor dicho, dentro de la geósfera, la hidrósfera y la misma atmósfera. Bueno, para decirlo de una forma más concisa, más resumida, pues la geósfera, que es el límite inferior, está compuesta por la parte sólida del planeta, ¿no? Tiene características como las rocas, los suelos, los relieves, y es importante porque es el soporte de la vida y las actividades humanas. Igual, resumiendo lo que es en sí la hidrosfera, decimos que es el conjunto de aguas del planeta, ¿no? Y que se caracteriza porque esta agua se encuentra en diferentes estados, ¿no? Tanto sea líquido, sólido, gaseoso. Y es importante porque es la fuente de vida, ¿no? Regula los climas, permite actividades económicas, mientras la atmósfera, que es el límite superior del espacio geográfico, es la capa de gases, ¿no? Que rodea la Tierra. Y bueno, que en sí la geografía estudia la troposfera, que es donde se dan los fenómenos climáticos, ¿no?
Y es importante porque esta regula el clima, nos permite pues, tener aire respirable y también nos permite analizar, ¿no?, los fenómenos meteorológicos. Cuando hablamos pues de la biosfera, ¿no? Pues como le digo, la biosfera es el conjunto de seres vivos y sus hábitats, ¿no? Es esta capa que se extiende por las otras tres capas, ¿no? Bueno, su característica principal es que, pues, que esta se manifiesta a través de la interacción de los seres vivos con su entorno. Y es importante porque analiza cómo la vida transforma y se ocupa el espacio, ¿no? Cómo se transforma la vida y cómo se ocupa el espacio. Bueno, es importante, ¿no?, el espacio geográfico. Como lo vemos en la imagen, pues sí tiene límites verticales, ¿no?, visto en la imagen que se aprecia en la diapositiva, que está acá abajo la geósfera, sigue la hidrosfera y la atmósfera. ¿Qué podemos decir, no, para finalizar el tema del espacio geográfico y sus límites, no? Es que los límites abarcan, pues, desde la geósfera, pasando por la hidrosfera y bueno, y la biosfera en sí, ¿no? Hasta llegar a la troposfera. El, bueno, y en este espacio geográfico pues se dan las relaciones, ¿no? La relación entre la sociedad y la naturaleza, y que la geografía estudia pues cómo estas interactúan, ¿no? Cómo estos sistemas interactúan y forman parte, ¿no?, de los paisajes naturales y de los paisajes culturales también, porque la geografía también estudia la cultura. Bueno, espero que esté quedando claro, ¿no? Los límites verticales, ¿no? Los límites del espacio geográfico. Bueno, con respecto a los límites del espacio geográfico, pues también vamos a tocar brevemente el tema de las capas, ¿no?, de la Tierra, ¿no? Ya que sabemos que la geografía también estudia estas capas, ¿no? Bueno, más específicamente la geología las estudia, pero la geografía también en sí, ¿no? Bueno, las capas de la Tierra. Bueno, creo que ya todos tenemos más o menos idea de cómo son las capas de la Tierra, ¿no? O qué son en realidad. Pues las capas de la Tierra, o la Tierra en sí, está formada por varias capas y capas concéntricas, ¿no? Así como se visualiza en la imagen que está en la diapositiva, ¿no? Creo que es una imagen ya conocida, ¿no? Creo que en el colegio, pues la mayoría ha estudiado las capas de la Tierra, ¿no? Bueno, entonces la Tierra está formada, ¿no?, por varias capas concéntricas, ¿no?, como que están una encima del otro, ¿no?, en forma circular, no esférica, ¿no? Desde las más superficiales hasta las más profundas, ¿no? Estas capas se clasifican con diferentes criterios, ¿no? En la imagen que tenemos en la diapositiva, ¿no?, en la imagen que se visualiza, ahí pues se visualiza las capas concéntricas, ¿no? Desde el núcleo, el manto, hasta la corteza en sí, ¿no? Y también las capas de la atmósfera, ¿no? Desde la troposfera hasta la exósfera. Rápidamente hablaremos sobre estas, ¿no? Bueno, las capas de la Tierra pues tienen dos clasificaciones, ¿no? Según su composición y también según su comportamiento físico. Nosotros vamos a estudiarla según su composición, ¿no? Que es según su composición química, que, que principalmente se clasifica en lo que es la corteza, que es la parte superior, el manto, capas medias, y el núcleo, que es la capa interior, ¿no? Pero bueno, también tocaremos su clasificación, bueno, solo por mencionarlo, según su comportamiento físico, ¿no? O el estado en el cual se encuentra.
que es la litosfera, la astenosfera, la mesósfera y el núcleo externo e interno. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre la composición química, ¿no? Del, de las capas de la Tierra, ¿no? De la Tierra, ¿no? Que está formada por capas. Bueno, la capa más superficial y delgada de las capas de la Tierra es la llamada corteza, ¿no? Sí habíamos hablado ya antes de la corteza, cuando hablamos de los límites, ¿no? Del espacio geográfico. Brevemente podemos decir que es la capa más superficial y delgada de la Tierra, ¿no? Que es el lugar donde vivimos, ¿no? Donde ocurren se visualiza mejor, mayormente los fenómenos y procesos geográficos. Bueno, esta corteza terrestre, ¿no? Tiene algunas características que es bueno, que varía de entre 5 a 70 kilómetros, ¿no? Bueno, y eso que es que considera la capa más delgada, ¿no? Entre los océanos y, bueno, mm, la más gruesa entre los continentes, ¿no? Bueno, como ya lo habíamos visto, está formada por rocas, por minerales, algunos minerales conocidos, ¿no? Como el granito, ¿no? La llamada corteza terrestre, pues se divide en dos, ¿no? Una que es la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental en sí, pues, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Está compuesta por los continentes, ¿no? Que es el lugar donde el hombre habita, ¿no? Y la corteza oceánica, que son los fondos marinos, ¿no? Hay como los grandes fondos marinos, fosas, los arrecifes. Eh, Vamos a hablar sobre la importancia de la corteza terrestre, ¿no? Ya habíamos tocado, pero siempre es bueno volver a tocar esos temas. Rápidamente, vemos que la corteza terrestre, siendo la capa más superficial y delgada que compone el planeta Tierra, es importante. ¿Por qué? Porque sostiene la vida. Bueno, siendo que el hombre vive en esta capa, obviamente, bueno, el hombre y también todos los seres vivos, ¿no? O la mayoría de seres vivos terrestres. Sostiene la vida, pues, también la vida en el suelo, ¿no? Con nosotros, y también la vida en la superficie del agua, ¿no? También podemos decir que es importante porque es el lugar de interacción, ¿no? Entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Ahí se relaciona el hombre con su medio, ¿no? Y también podemos decir que contiene recursos naturales, ¿no? Recursos naturales, como ya lo habíamos dicho, puede ser minerales, puede ser también, bueno, agua, el agua, ¿no? El agua también que se encuentra, pues, en las capas superficiales, el agua subterránea, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Que la corteza, pues, es importante porque sostiene la vida en sí, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente capa, ¿no? Que visualizamos ahí también, que es el manto, que es la llamada capa intermedia, ¿no? Capa intermedia entre la corteza y el núcleo, ¿no? Es importante, es la capa intermedia. Y pues sí, si vemos el manto, la imagen es grueso, ¿no? Es gruesito en la imagen y también pues, representa, ¿no? La Tierra. Pues podemos decir que es la capa con mayor volumen, la- que es la capa con mayor volumen del planeta, ¿no? Para un buen espacio, el manto, que es la intercapa, ¿no? O capa intermedia. Hablaremos sobre algunas características.
como ya lo habíamos visto de su volumen, pues tocaremos una característica importante, ¿no? Que es el espesor de esta. Bueno, tiene un espesor de alrededor de 2.900 kilómetros, ¿no? 2.900 kilómetros de espesor. Pues como decimos que es la capa más gruesa o la que tiene mayor volumen. También otra característica importante de esta capa es que está formada por rocas calientes y semisólidas. Como lo visualizamos en la imagen, también tenemos dos mantos, ¿no? O se divide en dos, mejor dicho. Uno que es el manto superior, que incluye a la llamada astenosfera, y bueno, que en este flotan, ¿no? Las capas tectónicas. Manto superior se encuentran las capas tectónicas. Y en el manto inferior, pues decimos que es más denso y más caliente, ¿no? El magma está ahí. Bueno, ¿por qué es importante, ¿no? El llamado manto, capa intermedia, ¿no? Es importante porque genera, como ya sabemos que pues en el manto superior se encuentran las placas tectotónicas, es importante porque va a generar estos movimientos tectónicos. ¿Pero qué son los movimientos tectónicos? ¿O cómo se manifiestan los movimientos tectónicos? ¿Cómo lo vemos nosotros? Se manifiestan a través pues, de los llamados terremotos. Cuando hay un sismo es porque hay un movimiento tectónico en la capa, pues, en el manto, ¿no? Movimiento de las placas tectónicas. Bueno, pero también lo podemos visualizar con otros fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos montañas, así, o el mismo, otros tipos, o depresiones, tal vez. Entonces, ese tipo de fenómenos naturales o de relieves naturales pues, también son formados por movimientos, ¿no? De la Tierra. Justo lo habíamos mencionado, ¿no? Que origina el magmatismo terrestre, ya que en la capa inferior del manto, pues esta es densa y caliente, bueno, debido al magma que contiene, ¿no? De ahí sube el magma que sale por los volcanes, ¿no? El magma o lava, ¿no? Lava. Por último, pues podemos decir que el manto controla pues el ciclo interno de la Tierra, ¿no? Siendo la capa intermedia, ¿no? Como que mantiene no es, mantiene el equilibrio, ¿no? Como el ciclo que cumple la Tierra. Bueno, sigamos con la capa interior, ¿no? Llamada núcleo. Pues, ¿qué podemos decir de esta capa interior llamada núcleo? Pues que, bueno, sí, capa interior o es la parte más interna, ¿no? De la Tierra, que está compuesta principalmente por hierro y níquel, importante, que el núcleo está compuesta principalmente por hierro y níquel. Bueno, el núcleo, como también lo visualizamos en la imagen, eh, se divide en dos, ¿no? Siendo esta el núcleo exterior y el núcleo interior. Algunas características, ¿no? Del núcleo exterior es que se encuentra en estado líquido y tiene un espesor de aproximadamente 2.200 kilómetros, ¿no? 2.200 kilómetros de espesor. Esa sería una característica del núcleo externo. Y cuando hablamos del núcleo interno, decimos que su característica principal es que se encuentra en estado sólido y tiene un radio aproximado, un radio de 1.200 kilómetros. Otra característica muy relevante sobre el núcleo en la capa interna de la Tierra, la capa, es que su temperatura.
Las las temperaturas son superiores a los 5000 grados Celsius. Es muy, 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 muy caliente. Bueno, esta capa interior, ¿no? Llamada núcleo, es importante, ¿no? Ya que, por ejemplo, el núcleo externo genera un campo magnético y también ayuda a protegernos, ¿no? De la radiación solar y permite la existencia de la atmósfera. Y la atmósfera sabemos que es muy importante para nosotros. La atmósfera permite, ¿no? que podamos tener vida, ¿no? Que haya vida también en el planeta Tierra. Bueno, hemos hablado brevemente, ¿no? Sobre lo que son las capas de la Tierra, ¿no? Mm, como, bueno, chicos, espero que haya quedado claro, que se me haya entendido. Espero que las características, no sé si alguien me dice si está entendiendo, si estoy hablando muy rápido. Nadie, nadie, no. Aunque sea un sí, un no. Bueno, como hemos hablado de las capas de la Tierra, ¿no? De las tres principales, bueno, cada uno tiene unas subdivisiones, ¿no? La primera que es la capa más externa, que es la corteza, que es la capa superficial también, ¿no? Externa o superficial, en la cual se encuentran rocas sólidas y delgadas, ¿no? Esta capa es importante porque da el soporte, ¿no? Soporte para la vida y para las actividades humanas. También hemos hablado de la capa intermedia, ¿no? Que es el manto, que se encuentra bajo la corteza. Pues está compuesta por rocas semisólidas y calientes, ¿no? Y es importante porque eh, permiten, ¿no? Los movimientos tectónicos, y esos movimientos tectónicos modifican, ¿no? Forman relieves. También hablamos recientemente sobre el núcleo, que es la parte más profunda de, de las capas de la Tierra, ¿no? De la Tierra. Sabemos de pues que el lado externo está en estado líquido y que el interno, la capa interna del núcleo está en estado sólido. Y que es muy, muy, muy caliente, ¿no? Aproximadamente 5000 grados Celsius. Y lo más importante y rescatable, ¿no? Del núcleo es que genera el campo magnético. Bueno, entonces, con esa hemos terminado la primera diapositiva. Chicos, he hecho un pequeño resumen de las capas de la Tierra. Quiero saber si me están entendiendo. Si no, algo más o menos. Bueno, pasaremos a hablar entonces de otro punto, ¿no? Importante. Pero bueno, antes de pasar a otro punto, pues, ¿qué podemos concluir, ¿no? De esto, de las capas de la Tierra, ¿no? Pues que podemos concluir que estas, pues, nos permiten, ¿no? Comprender la estructura interna del planeta y son esenciales. ¿Para qué? Para estudiar los procesos geológicos que tienen que ver con el suelo, los recursos naturales y los fenómenos que afectan el espacio geográfico, ¿no? Como los sismos o los vulcanismos. Espero que haya quedado todo claro y que pues vayamos entendiendo algunas cosas, ¿no? Pero por lo menos lo más principal, ¿no?
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que nos habla sobre la geografía. Específicamente, voy a cambiarla de, perdón. Vamos a cambiarla de diapositiva. Y vamos a pasar a hablar de la división de la geografía. Bueno, la división de la geografía, ¿no? Como ya lo hemos estado hablando desde los aspectos generales de la geografía, ¿no? ¿Cuáles son sus conceptos? ¿Cuál es su campo de estudio? ¿Y cuáles son los límites, ¿no? Que tiene, ¿no? El objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico. Ahora hablaremos sobre lo que es la división geográfica. Sí, habíamos tocado brevemente, ¿no? Que la geografía tiene diferentes ramas, ¿no? Se especializa en diferentes ámbitos. Bueno, acá tenemos dos que se dividen en dos grandes grupos, ¿no? En dos grandes grupos. Uno que es la geografía general o sistémica y la otra que es la geografía regional o corológica. Disculpe. Bueno, cuando hablamos de la geografía general, podemos decir que la geografía general estudia, ¿no? Todos los fenómenos naturales y humanos, ¿no? De manera global, buscando establecer leyes o patrones. Por ejemplo, ¿no? La geografía, pues habíamos hablado sobre la geografía física, ¿no? Que estudia los fenómenos naturales o los elementos naturales, ¿no? Que se encuentran dentro del espacio geográfico. También tenemos a la geografía humana, ¿no? Que estudia la relación entre el hombre y su entorno, ¿no? Y cómo este hombre a través a través del tiempo, formando sociedades, ha modificado el espacio geográfico. Por eso en la geografía humana, que se encuentra dentro, ¿no? de la geografía general, que es una rama de la geografía general, estudia, ¿no? Las poblaciones, estudia la economía, hay también geografía rural, ¿no? Y geografía urbana, hay diferentes tipos de geografía. Pero sabemos que las dos principales son la geografía general o sistémica y la otra es la geografía regional. Estudia la geografía regional. Pues como su mismo nombre pues, lo podemos intuir, estudia pues los procesos geográficos de lugares concretos, ¿no? Como países, regiones o continentes específicos, ¿no? Analizando las características humanas y naturales, ¿no? Que la integran. Por ejemplo, la geografía del Perú, ¿no? O estudiar la geografía de Sudamérica, o estudiar la geografía de la Amazonía, ¿no? Son como que espacios geográficos específicos, concretos, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos decirnos sobre la geografía? Para que quede un poquito más claro lo de geografía general o sistémica y geografía regional, ¿no? Puntualmente podemos decir, ¿no? que la geografía general estudia los fenómenos geográficos de manera global, ¿no? De manera global, en todo el planeta. Que tiene dos subramas importantes, ¿no? Que es la geografía física y la geografía humana.
Ya lo habíamos dicho, que la geografía física estudia los procesos y elementos naturales, mientras la geografía humana estudia las actividades y la organización del hombre, ¿no? La organización humana. Pues, la geografía física, al estudiar los procesos naturales, estudia el clima, estudia la hidrografía, ¿no? Lo que tiene que ver con el agua. Y mientras la geografía humana, por ejemplo, estudia pues a la población, a a la economía, ¿no? A través de las actividades económicas, también estudia las zonas urbanas, ¿no? Ella que estudia pues los fenómenos sociales, como son manifestaciones a través de las ciudades, no se manifiestan. Mientras por el otro lado, pues vemos a la geografía regional, que analiza espacios concretos, ¿no? Espacios específicos, eh, viendo el aspecto tanto físico como humano. Entonces, como decir, mientras la geografía general estudia de forma global la Tierra, la geografía regional estudia un espacio específico, un espacio concreto. Por eso que hablamos sobre una geografía del Perú, ¿no? La geografía del Perú es prácticamente única, ¿no? Es un caso específico. Es importante saber, ¿no? Que la división geográfica, pues, permite que nosotros estudiemos, ¿no? El planeta, ¿no? De una manera organizada, ¿no? Depende qué es lo que se quiera saber, ¿no? Combinando los diferentes aspectos, ¿no? Vamos a ver el aspecto natural y el aspecto humano, ¿no? Esta relación. Y bueno, estudiar la geografía de manera ordenada, pues nos ayuda a entender, ¿no? A comprender cómo funciona el mundo y cómo interactuamos con nuestro entorno. Entonces es importante la geografía. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre, bueno, ya que hablamos de estas dos grandes diferencias, o que la geografía se divide en dos grandes grupos, vamos a hablar sobre algunas ramas, ¿no? De la geografía que son importantes. Hablaremos sobre la geografía astronómica. ¿Qué es la geografía astronómica? Bueno, la geografía astronómica, pues, o geoastronomía, estudia la Tierra, ¿no? Y su interacción con los astros. Pero, ¿qué más podemos decir, no? Que aparte de que estudia la Tierra y su interacción con los astros, es importante, ¿no? Ver esa relación, ¿no? Que tiene la Tierra con el universo, ¿no? Los diferentes astros, como el Sol y la Luna, y los otros planetas también, ¿no? Esta, pues, perdón, disculpen, la geografía astronómica, pues sí, presenta algunas características, ¿no? Como esta, por ejemplo, explica, ¿no? Los movimientos de la Tierra, ¿no? Como son la rotación y la traslación. También analiza, ¿no? Los efectos del espacio en la Tierra, ¿no? Y estudia los cuerpos celestes, ¿no? O sea, los astros en sí, ¿no? Pero desde el enfoque de la geografía, ¿no? Algunas ciencias que ayudan a este análisis, ¿no? A este entendimiento de esta relación entre la Tierra y los astros son en sí la astronomía, la astronáutica, también, bueno, aquí también se puede considerar a la cosmografía, a la matemática y a la misma física. Dentro de las ciencias auxiliares que ayudan, ¿no? A comprender y explicar mejor esta relación entre la Tierra y los astros, también hablamos perdón, de la astronáutica, ¿no?
Está, la geografía astronómica es importante, ¿no? Para que el hombre conozca más allá que el planeta Tierra en sí, ¿no? Después de las guerras mundiales, ¿no? Se hubo, como decir, esa competencia, ¿no? Entre lo que era Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? O lo que quedaba de la Unión Soviética por llegar fuera de la Tierra, ¿no? Ese viajes estelares, ¿no? Los viajes espaciales, ¿quién lograba llegar primero fuera de la Tierra, ¿no? Sea hacia la Luna o simplemente fuera de la órbita terrestre, ¿no? Pues acá cabe mencionar y es muy importante mencionar, ¿no? Este hecho de los viajes espaciales, ¿no? Hay, hay hechos relevantes, como por ejemplo, cuál fue el primer ser vivo de la Tierra que salió al espacio, ¿no? Eso, por ejemplo, es un hecho muy relevante, ¿no? Que se da dentro del campo de la astronáutica debido a los viajes espaciales, ¿no? Y esa necesidad, ¿no? Del hombre de explorar, ¿no? Más allá de la Tierra, salir fuera de la órbita terrestre, explorar, no sé, la Luna, explorar otros planetas, saber qué hay fuera del planeta Tierra, ¿no? Bueno, podemos decir que el primer ser vivo de la Tierra que salió del espacio, ¿no? Y que quedó vivo, porque hubieron varios intentos, tanto pues, de los astronautas, de los científicos astronáuticos en Estados Unidos, como en lo que era la Unión Soviética. Este animal, este primer ser vivo que salió de la Tierra, fue la perrita Laika, ¿no? Que en Rusia, que bueno, lo que antes era la Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no? Y en la nave Sputnik 2, ¿no? Es importante, es un importante hecho histórico, ¿no? Y dentro también de la astronáutica, ¿no? Ha sido un gran hito cuando por fin se logró que un ser vivo saliera fuera del espacio, ¿no? Este hecho tan trascendental tuvo fecha el 3 de noviembre de 1959. También tenemos otro hecho importante dentro de lo que es los viajes espaciales, ¿no? Que es el primer humano que llegó al espacio, ¿no? O sea que estuvo fuera de la órbita de la Tierra, ¿no? Y este fue Yuri Gagarin, también ruso, ¿no? Bueno, de Rusia, ¿no? Bueno, y el hito más conocido para toda la humanidad, ¿no? Fue cuando el hombre logró pisar por primera vez la luna, ¿no? Y el primer hombre que logró pisar por primera vez la luna fue Neil Armstrong de Estados Unidos, ¿no? De aquí nos damos cuenta, ¿no? Lo que les platiqué, ¿no? De la competencia que había en esa época entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Esa carrera espacial, ¿no? Que se debatían para ver quién llegaba primero fuera de la superficie, fuera de la órbita terrestre, ¿no? Quién llegaría primero a la Luna fue un gran reto. Bueno, este famoso hombre, el hombre que llegó primero a la Luna, pues lo hizo en en la nave, ¿no? Apolo 11, ¿no? Muy importante. Bueno, después de haber hecho esta recopilación de grandes hechos y grandes hitos históricos que se dieron dentro de la astronáutica con los viajes espaciales, pasaremos, ¿no? A hablar sobre otra rama importante de la geografía, que es la geografía matemática. La geografía matemática, pues, es aquella que estudia, pues, las dimensiones, ¿no? De la Tierra. Disculpa. Antes de pasar a la geografía matemática, me estaba olvidando algo importante. Es mencionar algunos personajes muy relevantes dentro de estos hechos históricos, ¿no?
que han sido trascendentales en la vida del hombre. Tenemos que mencionar al padre de la astronomía moderna, que es Nicolás Copérnico, muy importante, ¿no? Dentro de la geografía astronómica, ¿no? Y también a otros estudiosos, ¿no? Como lo fueron Galileo Galilei. Bueno, Nicolás Copérnico, reconocido como el padre de la geografía moderna, propuso el modelo heliocéntrico, ¿no? Que nos dice que, pues, que el Sol está en el centro, ¿no? Bueno, del universo. Y bueno, Galileo Galilei también aporta, ¿no? Al usar telescopios y al poder observar grandes cuerpos celestes, ¿no? Da grandes contribuciones, ¿no? A la geografía astronómica, ¿no? ¿No? Eso es muy importante dentro de la geografía astronómica, ¿no? Ya que esta nos ha dado grandes aportes, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Para determinar, por ejemplo, el tiempo, las estaciones, por ejemplo, ¿no? Tanto el movimiento de traslación como rotación de la Tierra, ya que ahí nos permite ver los ciclos, ¿no? Entre el día y la noche, las 4 estaciones del año. Un correcto conocimiento, ¿no? De la geografía astronómica también permite la orientación, ¿no? Tal vez al navegar, para la navegación. Y también nos permite ver, ¿no? Nos permite saber específicamente sobre los usos horarios y sobre los calendarios, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, perdón, con lo que es la geografía astronómica, muy importante, ¿no? Para la vida humana. Ahora sí, la geografía matemática. Pues se encarga, ¿no? De medir, de representar, de ubicarnos lugares en la Tierra con precisión matemática. Se usan, pues, coordenadas geográficas, también se usan escalas, ¿no? Sí, porque pues la geografía matemática estudia la forma de la Tierra, sus dimensiones. Y es necesario, ¿no? El uso de escalas, de coordenadas, de proyecciones, ¿no? De representaciones geográficas. Y de una disciplina muy importante para la geografía, que es la cartografía. Y esta, pues, como ya sabemos, si nos permite medir y representar los lugares de la Tierra, pues estudia, pues, ¿no? La forma y las dimensiones que la Tierra trae, ¿no? Que que la Tierra tiene, ¿no? Formas y dimensiones de la Tierra. Para este estudio, ¿no? De las formas y dimensiones de la Tierra, pues la geografía matemática hace uso de disciplinas como la geodesia, como la topografía y como la cartografía, ¿no? Que es el arte y la ciencia de representar, ¿no? La superficie terrestre a través de mapas. Es importante. Permite, ¿no? Ya visualizar, ¿no? Cómo es la Tierra o parte de la superficie terrestre, ¿no? También tenemos la geografía física, ¿no? Que estudia la estructura de la Tierra, ¿no? Como la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera o litosfera. Este también hace uso de la geodesia, bueno, de la biología, ¿no? Que estudia las cuevas, de la edología, que estudia los suelos, y la limnología, que estudia los ríos. Sí, bueno, ya hemos visto, ¿no? La geografía física estudia todos los elementos físicos, ¿no? Que componen el espacio geográfico. Y también es relevante, ¿no? Ya que en ella nosotros nos sustentamos, ¿no? Ya que en ella, a través de ella nosotros explicamos, ¿no? Los desastres naturales y podemos prevenirlos también, ¿no? El, el conocer correctamente, ¿no? Los elementos naturales o los fenómenos naturales, también podemos prevenir que esto
que esto suceda, ¿no? Analizando los procesos, ¿no? Que se dan, ¿no? Como los vulcanismos, como los sismos, podemos evitar, ¿no? Tal vez que eso pase, ¿no? Que las consecuencias de esto, ¿no? En países donde, por ejemplo, los terremotos son ocasionales, bueno, los movimientos de las placas tectónicas son constantes, ¿no? Como los de Japón, por ejemplo, ¿no? Tienen grandes políticas sobre todo, perdón, grandes políticas de construcción. Sus construcciones son antisísmicas, ¿no? Resisten y se han organizado, ¿no? Para que los desastres naturales, así sean sismos o huracanes o tsunamis, no sean tan letales, ¿no? No traigan tantas consecuencias malas, ¿no? También podemos decir que estudia, pues, como lo habíamos dicho, el paisaje natural, ¿no? Las, bueno, las ciencias, ¿no? Las ciencias auxiliares de las que hace uso esta geografía física, pues, es la geodesia, la espeleología, la hidrología y la limnología. La limnología. Bueno, esta es importante también, ¿no? La geodesia es muy importante, perdón, la geografía física es muy importante, ¿no? Ya que explica el origen y la evolución de los relieves, ¿no? De la superficie terrestre. Ayuda a prevenir los desastres naturales, ya lo habíamos dicho, y contribuye al uso responsable, ¿no? De los recursos, porque si conocemos eh, la superficie terrestre y vamos a ser conscientes de los recursos naturales que en estos hay, ¿no? Estos tienen. Bueno, algunos personajes importantes, ¿no? Dentro de la geografía física son, por ejemplo, Alexander von Humboldt, ¿no? Que es considerado el padre de la física moderna. Y algún otro hecho relevante dentro del estudio, ¿no? De la geografía física es la teoría de las placas tectónicas, ¿no? Que explican el porqué, ¿no? De los terremotos y los volcanes. Bueno, bueno, hablamos sobre la geografía humana o antropogeografía, ¿no? Que estudia la interacción entre el hombre y su medio. No tiene, si habíamos tocado también ese tema, tiene diferentes subdivisiones, ¿no? Como la geografía política, económica, ¿no? Y hace uso de otras ciencias, pero como nos damos cuenta, esta se usa de las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias como la sociología, como la etnografía y el derecho mismo, ¿no? Que ayuda a entender, ¿no? Comprender y entender y explicar el porqué, ¿no? Cómo se da esta relación del hombre y su medio. Y esta geografía humana, ¿no? Es muy importante. Ya lo habíamos visto, ¿no? Es que estudia todos los elementos humanos, ¿no? O sociales, mejor dicho. Hemos hablado de los elementos sociales. Estudia la geografía humana, ¿no? Hablamos de que esta es muy importante, ¿no? Que nos ayuda a comprender, ¿no? Las actividades humanas y cómo esta actividad humana cambia, ¿no? Modifica el territorio. Ayuda también a la planificación, ¿no? Ya que, eh, ya que esta estudia la interacción del hombre y la naturaleza, obviamente, ¿no? A la vez de sus manifestaciones como las ciudades requieren esta planificación urbana, ¿no? Para que no haya un crecimiento desordenado, ¿no? De las ciudades. Aunque bueno, eso es siempre y cuando hay una buena política de planificación, ¿no? Pero a veces las cosas no se dan así. Por ejemplo, Lima es un gran ejemplo, ¿no? De que no hubo planificación urbana y hubo un crecimiento desordenado, ¿no? Y caótico de la ciudad, ¿no? Bueno, la geografía humana pues también nos ayuda a estudiar pues precisamente las desigualdades sociales, ¿no? Y también los procesos migratorios. Nos explica también el acelerado crecimiento demográfico, ¿no? Que se da en las ciudades. Bueno, algunos hechos relevantes históricos dentro de la geografía humana
es, por ejemplo, el de un personaje, ¿no? Que es Paul Vidal de la Blache, que es el padre de la geografía humana. Bueno, y eso también aportó, ¿no? Por ejemplo, la creación, ¿no? De los censos modernos, como eran los censos, ¿no? Para saber qué cantidad de población hay en un lugar en específico, ¿no? Está. Ah, ya. Y por último teníamos la geografía biológica, ¿no? Que estudia la distribución y adaptación de la flora y fauna, ¿no? Y tiene dos subdivisiones, que es la fitografía, que estudia pues a las plantas, y la zoología, que estudia a los animales, ¿no? Bueno, las ciencias que ayudan, ¿no? Al estudio, ¿no? De la geografía biológica, bueno, son la biología. Son ciencias, justo, si antes eran ciencias sociales, ahora son ciencias netamente naturales, ¿no? Como son la biología, la zoología y la botánica, ya que, pues, la geografía biológica estudia, ¿no? La distribución de los seres vivos, la flora y la fauna dentro de un espacio geográfico. Bueno, esta geografía biológica analiza, ¿no? Los hábitats, ¿no? Los ecosistemas, mejor dicho, ¿no? Y la biodiversidad que hay dentro de los ecosistemas también. También, pues, también analiza, pues, factores como el clima, ¿no? Como los relieves, como los suelos. Y bueno, pues la geografía biológica es importante, ¿no? Porque nos ayuda, pues, a la conservación de especies, ¿no? Al saber, ¿no? Qué tipo de flora, qué tipo de fauna hay, ¿no? Nos puede ayudar, ¿no? A conservar especies, a proteger áreas, ¿no? Tenemos los famosos santuarios o reservas naturales, ¿no? Que ayudan a proteger nuestra biodiversidad, ¿no? También ayuda, pues, sobre, nos ayuda pues a saber el impacto que la actividad humana tiene sobre los ecosistemas. Es importante la geografía biológica, ¿no? Algunos personajes o hechos relevantes, ¿no? Dentro de la geografía biológica. Tenemos a un personaje muy relevante, ¿no? Ah, el famoso Charles Darwin, ¿no? Que contribuyó, ¿no? a esta ciencia, o que la toma en consideración este personaje y sus estudios, ¿no? Sobre la evolución y la distribución de las especies, ¿no? La famosa concepto de selección natural, ¿no? Que aportó Charles Darwin con su teoría de la evolución y distribución de las especies. Ya lo habíamos dicho, ¿no? También, ¿no? Que gracias a la geografía, perdón, biológica, pues se han establecido tantos parques nacionales como reservas y santuarios nacionales, ¿no? Que protegen nuestra biodiversidad, ¿no? Ujú. Bueno, es importante, ¿no? Tocar estos temas. ¿Cuál? Si hablamos sobre los elementos, ¿no? La geografía física y los relieves que estudian, ¿no? Por ejemplo, la geografía física estudia los relieves tanto de la tierra como de los suelos y los ríos, ¿no? Pues esta nos podría hablar de los ríos que hay. Y bueno, y como haciendo un punto no importante hablar de los ríos, teníamos que hablar del río, un río muy importante, ¿no? Que atraviesa nuestro territorio nacional, ¿no? Que es el río Amazonas, ¿no? Que es conocido como el río más grande del mundo, ¿no? Es un dato muy importante, ¿no? Por el territorio nacional pasa el río más grande del mundo, que es el río Amazonas, ¿no? Me había olvidado de ese punto, pero ya hice la aclaración. Bueno, creo que hasta este punto creo que se ha entendido sobre la división de la geografía.
que es un tema un poquito largo y tedioso, pero bueno, creo que es importante, ¿no? Recalcar algunas características de estos, ¿no? Chicos, a ver si está todo claro sobre la división de la geografía. A ver, cuando hablamos de la división de la geografía, eh, haciendo una sinopsis, ¿no? De lo que hemos desarrollado, vamos a decir que la geografía se divide en dos grandes grupos, que es la geografía general, que estudia todo el planeta, ¿no? Toda la Tierra, y la geografía regional, que estudia una parte específica de la Tierra, ¿no? Un territorio en concreto, como un país o un continente, ¿no? Una parte específica. Hablemos que la geografía general se divide en dos grandes ramas, ¿no? Que las vamos a estudiar, que es la geografía física y la geografía humana. Bueno, dentro de las ramas más importantes de la geografía, tenemos la geografía astronómica, que estudia la Tierra y la interacción de sus astros, y hemos visto que tanto las ciencias astronómicas como la astronáutica han contribuido, ¿no? Al desarrollo científico y tecnológico del hombre, ¿no? Que llevó al hombre a conseguir un objetivo, que es salir fuera de la órbita. También tenemos a la geografía matemática, que ayuda a la medición, ¿no? de las dimensiones de la Tierra. La geografía física, que estudia los elementos físicos, ¿no? De la Tierra, a los elementos naturales que la componen, ¿no? Tenemos a la geografía humana, que estudia los elementos humanos, los elementos sociales, ¿no? La interacción entre el hombre y su medio, y la geografía biológica, ¿no? Que estudia la distribución de las especies, ¿no? Como la flora y la fauna. Y también que procura, ¿no? La conservación, ¿no? De estas especies, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre un punto importante y relevante, que es la evolución histórica, ¿no? De la ciencia llamada geografía, ¿no? Como ya hemos visto, la ciencia geográfica es eh, una ciencia que estudia, ¿no? La relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Y el espacio en el que esto se relaciona, ¿no? Sabemos que el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico, y que el espacio geográfico tiene sus límites. A ver, recordando que el límite superior de del espacio geográfico es la atmósfera, tenemos la hidrosfera, y como el límite inferior la geósfera, ¿no? Y como una capa que se extiende sobre otras capas está la biosfera, ¿no? Está compuesta por todos los seres vivos y los lugares que estos habitan, ¿no? También hemos visto sobre la división geográfica, o la división, perdón, la división de la geografía, ¿no? Se divide en geografía general, que estudia todo el planeta, y geografía regional, que estudia una parte, ¿no? Del planeta. Bueno, eso es un resumen, ¿no? La sinopsis de nuestra clase. Con respecto a la evolución histórica, hablemos sobre la edad antigua, ¿no? Eh, Específicamente en el esclavismo, ¿no? Hay unas características particulares de la geografía en este tiempo, ¿no? En la edad antigua. La principal es que fue una geografía netamente descriptiva, ¿no? En esta etapa, pues, no se estudiaba a la geografía como una ciencia en sí. No, todavía no tenía ese carácter de ciencia, ¿no? No era sistémica, no era ordenada. Solamente era, pues, estaba en una etapa descriptiva, sino era una forma de describir lo que se observaba, ¿no? Observaba el entorno que había, ¿no? Qué plantas, qué animales había.
o cómo era el espacio, ¿no? El entorno. Había montañas, había llanuras, había tierras, había mares, había plantas, había pueblos, no sé. Se dibujaban algunas rutas, ¿no? La geografía era eso, era netamente descriptiva y se daba a través de la observación, ¿no? Directa hacia el entorno. En la geografía, pues, antigua, tenemos dos grandes, ¿cómo se visualiza, no? Dos grandes escuelas, mejor dicho, que estudiaban, ¿no? Escuelas que nacen en Grecia, ¿no? La escuela de Jonia y la escuela de Alejandría, ¿no? Dos escuelas muy importantes, ¿no? Que fueron el cimiento, ¿no? El paso inicial a que la geografía, que al transcurrir de los tiempos adquiriera ese carácter de ciencia, ¿no? Bueno, hablaremos sobre la escuela jonia, que habla sobre la descripción, ¿no? La descripción de la Tierra. Au. Hablamos sobre de la escuela de Jonia, ¿no? Jonia se encontraba en Asia Menor, mientras Alejandría se encontraba en Egipto, ¿no? Ahí se establecieron estas dos escuelas, y fueron las primeras escuelas filosóficas y las que empezaban a tener un carácter científico, ¿no? Hablamos de la escuela de Jonia, bueno, que se enfocó, ¿no? Como lo habíamos dicho ya, en la descripción de la Tierra, ¿no? Observando directamente los fenómenos naturales que se veían, observando los territorios, ¿no? Pero sin aplicar aún conceptos matemáticos o científicos, ¿no? Simplemente hacía observación y descripción, ¿no? Era una geografía narrativa, ¿no? Era de la experiencia, ¿no? Una geografía empírica, de la experiencia directa con el entorno, ¿no? Se basaba en la observación y, bueno, más hacían, pues los que realizaban eso eran los viajeros, ¿no? Los viajeros y filósofos de ese tiempo, gente que tenía un conocimiento, ¿no? O una curiosidad por saber, ¿no? Por el otro lado tenemos la escuela de Alejandría. Esta ya sí introdujo, ¿no? Algunos aspectos matemáticos y astronómicos al estudio de la geografía, ¿no? Aplicó conceptos, pues, como el razonamiento lógico, como las medidas, ¿no? Para comprender, ¿no? Las medidas que tenía un territorio, ¿no? Más o menos, para comprender el tamaño, las formas, y se establecieron, ¿no? Las famosas coordenadas, que vamos a ver, que se van a aplicar más adelante, ¿no? Y le van a dar ese carácter de ciencia a la geografía, ¿no? Así ya va afirmando su paso como ciencia. Algunos de los representantes destacados, ¿no? Dentro de la geografía antigua, personajes muy importantes, tenemos a Hecateo de Mileto, que es considerado el padre de la geografía antigua. Hecateo de Mileto, eh, Hecateo de Mileto tuvo un enfoque descriptivo. Como sabemos, en principio la geografía era descriptiva, ¿no? Pero recopiló muchos conocimientos geográficos para la época, ¿no? Para la época griega, en la antigua Grecia, ¿no? Fue muy importante. Bueno, su libro, que se llama Los viajes alrededor de la Tierra, es un libro que se considera el texto geográfico más antiguo de la humanidad. Allí, pues, en ese libro, Hecateo de Mileto, gracias a su curiosidad, ¿no? Y su sapiencia, desclasificó los territorios que él había conocido, ¿no? Y sus habitantes, lo que él había conocido a través de sus viajes. Otro personaje relevante, ¿no? Importante en esta época, en la edad antigua, ¿no? En que se desarrolló la geografía, es Eratóstenes, ¿no? Y también, bueno, se le considera un personaje importante, ¿no? Como el segundo padre de la geografía, ¿no? De alguna manera. Y fue el primero en crear la palabra geografía. Bueno, que para su tiempo era simplemente la descripción de la Tierra, ¿no? Como seguimos, ellos eran eh, primeros filósofos o estudiosos, ¿no? Que empezaron, ¿no? A tener, a, a describir, ¿no? La Tierra, ¿no? Bueno,
También otro hecho notable que tuvo Eratóstenes es que calculó la circunferencia de la Tierra, ¿no? Eso es muy importante. Y sentó la primera, y gracias a esa medición de la circunferencia terrestre, él sentó pues las primeras bases científicas y matemáticas para estudiar el planeta. Bueno, otro personaje importante sería Estrabón, ¿no? Que fue el primero en utilizar la palabra geografía en un sentido más técnico, ¿ya no? Cuando ya hablamos que ya la geografía ya va adquiriendo ese carácter científico poco a poco. Bueno, Estrabón tiene una obra también que se llama Geografía, ¿no? Que tiene 17 volúmenes, donde describe el mundo, ¿no? Desconocido para el Imperio Romano. Como dice todo esto, estos primeros filósofos, estos primeros sabios, pues utilizaban una geografía descriptiva, ¿no? También describían desde sus experiencias personales. ¿No? La mayoría de estos grandes filósofos o sabios, pues eran viajeros, ¿no? Pero también tomaron, ¿no? Por ejemplo, Estrabón tomó en consideración las obras tanto de Hecateo como de Eratóstenes, ¿no? Uy, ya son las 10. Bueno, chicos, creo que hasta aquí hemos llegado con este tema, que a las 10 ustedes tienen un break, ¿no? Entonces, nos quedamos en este punto, ¿no? En la evolución histórica de la geografía. Nos quedamos en lo que es la Edad Antigua. Mm, pues, pueden ir a su break, ¿no? Sí me informaron que tienen un break de 15 minutos. Yo igual aquí los estoy esperando, ¿no? Para la siguiente clase, que es la clase de historia. Bueno, mm, y- igual ahí les voy a mandar las preguntitas para poder resolverlos. Eh, en una próxima clase estaremos resolviendo estas preguntas, pero igual, si en alguna duda, igual me escriben, ¿no? Pues al grupo, ¿no? Ahí están. ¿No? Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado por ahora.